Son las 8:39 y es con gran satisfacción que recibimos a la fundadora de Lima Cómo Vamos, que es un observatorio sobre la vida urbana y que debe presentar hoy la encuesta sobre los indicadores de nuestra convivencia o mala convivencia del año 2024. Estoy hablando de Mariana Alegre, que ha tenido la amabilidad de venir a RPP a su paso fugaz por el Perú, porque en este momento está viviendo en la prestigiosa Universidad Norteamericana de Harvard, de donde imaginamos que regresará reforzada en sus convicciones de trabajar a favor de una vida más civilizada en una ciudad enorme como es Lima y Callao. Mariana Alegre, muy buenos días. Felicitaciones por el cumplimiento con la presentación de esta nueva encuesta Lima 2024. Gracias, Fernando. Un placer estar aquí con ustedes y siempre, por supuesto, dando información y datos cada año para que podamos tomar mejores decisiones como ciudadanos y como autoridades. ¿Qué habría que destacar de este último reporte urbano de percepción ciudadana 2024? La inseguridad. Hay un porcentaje altísimo de personas que consideran, creo que es el 80%, y está en primer lugar lejos el problema de la inseguridad ciudadana. Pero explícanos mejor, tú que eres la dueña y la mejor intérprete de esta información estadística. Sí, a ver, efectivamente, desde ya 15 años que hacemos la encuesta, siempre la inseguridad ciudadana ha sido el problema principal, pero la brecha que hay entre ese primer problema y el siguiente se ha ido agrandando. Y eso claramente lo vemos reflejado en el contexto de esta temporada y de estos últimos meses. Otro de los elementos que ha surgido es que el transporte público, que el año anterior había disminuido su presencia o su importancia como principal problema de la ciudad, ha vuelto al segundo lugar. Seguramente motivado también por el contexto de inseguridad, pero claramente ante la evidencia, ¿no?, de la falta de un servicio de calidad que los ciudadanos, las ciudadanas puedan usar cada día, ¿no? Entonces tenemos esta consecuencia y esta constante problemática como ciudad y, bueno, por supuesto, problemas ambientales, problemas de corrupción, son otros problemas que son relevantes. Pero interesante que estos dos temas hayan escalado, ¿no?, y que estén en el primer lugar. En el 2023 la preocupación por el transporte público había pasado a quinto lugar, 24,7%. En un año, ahora está segundo, bueno, y la inseguridad, evidentemente, por obvios motivos, iba a ocupar el primero de lejos. 10 puntos porcentuales de diferencia. Exacto. Pero lo que vemos en el problema del transporte es que salta de 24,7 a 34,2. Entonces, eso es un salto importante también. En un año hay un deterioro de la calidad del transporte público, que lo han notado los ciudadanos. Y que se ha percibido, ¿no? Nosotros cuando hace 2 años evaluábamos justamente este descenso, los periodistas, los colegas nos preguntaban, bueno, ¿y esto significa que ha mejorado el transporte público? O que han empeorado los problemas ambientales y los problemas de recojo de basura, ¿no? Pensábamos que era más lo segundo y claro, ahora este año se confirma eso. Ahora, respecto del transporte, resulta que quienes lo hacen en auto privado son una minoría bajo el 10%. Así es, para trabajo. Y que la primera minoría, o la mayor parte de la gente, se desplaza en Lima en combis. Es decir, con frecuencia en vehículos al margen de la ley, de los cuales se nos había prometido varios alcaldes sucesivos, por lo menos desde Luis Castañeda, que desaparecerían y serían reemplazados por buses, en donde en vez de ir a gente inapachurrada, pudiese ir mayor cantidad y con mejores condiciones de control y de seguridad. ¿Por qué hay esta percepción de que estamos obligados a desplazarnos en combi, que es una anomalía en América Latina, ¿no? Sí, ojo que las combis, las coasters o los buses son parte del sistema tradicional. Entonces sí son formales y son legales. Sin embargo, la calidad del servicio en ese tipo de vehículos claramente no es el mejor. Y por eso hay que migrar a un sistema integrado de transporte involucrando a los operadores vigentes. El problema es que también tenemos una presencia importantísima de colectivos, que son justamente los informales y que son quienes roban este tipo de viaje no atendido o con los cuales las personas no están satisfechas, ocupando espacio, generando inseguridad, generando una serie de círculo vicioso de problemas, ¿no? Porque entonces ahora los buses van más lento y por lo tanto sigo recurriendo al colectivo, entonces hace este nudo. Y a partir de ahí también otro de los elementos a tener en cuenta es que siempre el transporte público va a mover más personas, independientemente de la modalidad, pero como vemos, y en nuestra ciudad también históricamente, es el transporte
público masivo, ¿no? Buses, scooters, combis, quienes cargan la mayor cantidad de viajes. Y por lo tanto, lo razonable sería seguir invirtiendo en este transporte público masivo, sea a través de las expansiones de las líneas de metro, de mejoras del metropolitano y de los corredores, y por supuesto de la reforma de transporte como tal. En el tema ambiente, naturalmente que estamos ante una grave situación de contaminación por los vehículos en mal estado que nadie controla y que emiten gases manifiestamente dañinos. Pero yo he visto con satisfacción que ha crecido mucho la queja por la contaminación sonora. Es cierto que hay muchos estudios que prueban que las personas que viven en zonas más expuestas que otras al ruido se enferman más y viven menos. Aquí tenemos datos inapelables. Yo por eso quisiera que nos diga una palabra sobre ese doble tipo de contaminación, la una que tiene que ver con la calidad del aire que respiramos y la otra con el sonido y la bulla, sobre lo que los alcaldes hacen nada o muy poco y que sin embargo enferma a la población. Sí, y fíjate cómo entre los principales problemas ambientales surge la contaminación sonora como uno de ellos, y además un 70% de personas está insatisfecha con esos niveles de ruido en la ciudad, en su día a día, ¿no? Especialmente en los estratos C y D, donde este porcentaje se incrementa a 70 y hasta 77%, ¿no? En el caso del sector D. Y en el caso de la calidad de aire, también hay un 54% de personas insatisfechas con el aire que respiramos, cosa que tiene mucho sentido porque la calidad del mismo es pésima. Claro. Es interesante esto que mencionaba Fernando, que hay una mayor conciencia, porque sí. antes interesante, no... porque reclamos por áreas verdes, por ejemplo, también están plasmados, ya tienen cifras importantes. Supongo que a partir de la pandemia es que empezó también, cuando se empezó a habilitar los espacios públicos, y además el cambio en los estilos de vida también ha hecho que la gente hoy se preocupe mucho más por el medio ambiente en general y por tener espacios abiertos y seguros para poder disfrutar de la ciudad, tener un momento de esparcimiento sano. Todavía el uso de la bicicleta es poco, ¿no? Sí, es poco, pero va creciendo, lo cual es interesante. Como mencionaba Fernando, también el uso del vehículo particular, en este caso para viajes a trabajo, es menor, 7% de viajes al día. Entonces, lo que tenemos que entender es que la movilidad se hace en una serie de viajes diferentes, de modos de viaje distintos, y todos tienen que tener las facilidades, especialmente aquellos que son menos contaminantes, aquellos que generan más eficiencias a la ciudad. El tema de espacios públicos que mencionabas es fundamental. Hemos visto cómo desde el 2023, este año también, el año pasado también ha habido un montón de agresiones al uso del espacio público, que no te dejan o que no te quieren dejar hacer picnic, que no te quieren dejar a usar el espacio para hacer bailes. Vemos como creo que amainó un poco. Amainó, efectivamente. Ese furor de principiante, ¿eh? Sí. Y eso es algo que vemos como hay igual una contradicción, porque hay una necesidad, por un lado, de la población de decir, oye, quiero que eso esté ordenado y organizado, y por otro lado, el miedo a lo espontáneo. Pero creo que hay que coincidir que el espacio público es saludable y tenemos que protegerlo y cuidarlo. Mariana, un último tema de mi parte que tiene que ver con algo fundamental, que son las actividades recreativas de los limeños. La principal, 77%, es ir a centros comerciales. Eso es más que ir a los parques, que no está tan mal tampoco. Y en tercer lugar, ir al cine. Quiere decir que las salas de cine resisten a la presencia del mainstream en los televisores. Esto es muy importante, porque algo es verlo en su casa encerrado y solo, y otra con una comunidad cuyos ecos percibe y cuyas sonrisas o malestar se puede compartir. Sí, así es. Y fíjate cómo el parque siempre fue el primer elemento hasta que incluimos como opción de recreación ir a centros comerciales, con lo cual quedaron muy empates, siempre ganando el centro comercial. Y el tema de cine es quizás lo que es más democrático también en términos de popularidad. Otras formas de cultura, por ejemplo, teatro, sale muy abajito, quizás también es más costoso, ¿no? Entonces hay una serie de esfuerzos que se pueden hacer para democratizar justamente el acceso a la cultura, como por ejemplo usar los espacios públicos, ¿no? Que es justamente un escenario enorme para poder llevar las expresiones culturales. Mariana, totalmente de acuerdo. Gracias, Mariana, por los datos que nos has dado, pero sobre todo por el análisis y la interpretación de estos que nos ayudan a entender un poco más por dónde van las preocupaciones de los limeños y también las soluciones para esos problemas. Claro. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días y felicitaciones por los 15 años de vida continua de Lima Como Vamos, con la encuesta que nos permite saber quiénes somos y qué nos está pasando en la vida en esta ciudad.
Son las 8:49. Mariana Alegra parte porque tiene que presentar públicamente esta encuesta. Gracias por haber hecho esta primicia acá. Y nosotros después de la pausa seguimos con nuestro programa, Marisa. 8:49.